Mundo, Samuel del Castillo. Bart de la Selva. No se olviden que la selva es un tanto peligrosa. Siempre hay que estar atento a todo. También destrozado. Llegamos casi 27 kilómetros. Ya vamos 9 horas de caminata. Me gusta porque encontré bastante fauna. Incluso el torongo que nos hizo asustar, que estaba a 3 metros de nosotros. Un torongo con su bebé. Una mamá torongo. Aparentemente estos lugares son como cualquier otro puerto que encuentras en la selva peruana, pero en realidad estos lugares son muy peligrosos porque solamente puedes entrar con invitación o por algún proyecto, y en este caso estamos yendo por un proyecto desde Pucallpa hacia el puerto Noaya y luego hacia Jacaya, donde comenzará nuestra aventura de todo el viaje hacia la selva. Para técnica de medio de río. Entonces se preguntan, ¿cuál es la motivación para llegar por estos lugares recónditos del Perú? Estos lugares pertenecieron a mi familia durante muchos años. Ellos, como cualquier otra familia de la ciudad de Pucallpa, se dedicaban al negocio de la madera. Extraían madera para poder subsistir y hacer empresa. La motivación también fue los cuentos que escuché desde muy pequeño sobre estos lugares y también las leyendas que me aterrorizaban desde muy pequeño. ¿Qué estás reciclando? Allá. Saliendo de Jacaya. A partir de aquí comencé a encontrar gran variedad de especies de aves, pero solo observé con los binoculares y apunté en el eBird. Hola gente, ¿cómo están? Llegamos a Bahía. Wow. Super lluvia. Este es el primer punto donde vamos a dormir. Vamos a dormir. Mañana salimos a las 3 de la mañana. Caminata hacia selva. Selva virgen. O diríamos ser mi virgen. Selva y explotada, pero que está en reconstrucción y es una zona salvaje. No hay tigres, guanganas. Ahora se me ayuda. Primero te hubiese puesto el de atrás. Empújale un poco. Ah, ¿cuál? ¿Cómo? Empújale. Hacia, Sí. hacia. Ajá. Hola. Un error que tuve fue llevar demasiado peso. Incluso adicioné un poco de peso de víveres. Eso fue mi error porque luego tuve que pagarlo con mi hombro inflamado. Cuidado. En serio les digo
Esto fue la ruta más extrema de caminata por la jungla que hice este 2024. Estamos mochileando. Los verdaderos mochileros acá. Un descanso después de 4 horas de caminata. Ya se me está calambrando mi pie. La chacchacuna para aguantar eso. Otro obstáculo que tuvimos fue la lluvia intensa que se dio en el camino. Mi mamá me cuenta que cuando era pequeño, ella y toda su familia vivían por esta zona. Mi abuelo extraía madera junto a mi abuela y todos sus hijos. Un día bajaron por la quebrada Capanagua y casi se ahogan todos. Fue durante la noche y mi abuelo apenas le salvó a mi mamá, casi muerta, y de milagro logró vivir. Esta es la quebrada Capanagua. Ya me han aligerado la carga. Estoy bacán. ¿La calle es esto? ¿Ah? Ah, la mierda. Voy a sacar el agua en mis zapatos. Es lo más salvaje que ya llegué. Hemos caminado 6 horas, hemos descansado media hora y ahora estamos siguiendo hacia el punto de destino. Ayuda, ¿no? Sí, ayuda, lo plantas y se retiene. Este ritmo de 1 kilómetro por hora vamos a llegar a las 6 de la tarde. Dicen que el hombre fuerte admite su derrota, pues yo llegué hasta aquí. Seguimos la marcha, gente. Ayer llegamos a 25 kilómetros de caminata por el bosque. Nos quedamos a descansar porque ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Trizas, todo, mi hombro, mi espalda, mi cuerpo estaba hecho trizas. Entonces, ahorita nos están ayudando a llevar al campamento las cosas porque, en serio, trizas. Y ya, ahora seguir el sendero. Bruto, qué rápido camina. Dios mío. Un bosque, esto sí es bosque. Jungla de las junglas. Sacándose la panza caer. Déjate esta bajadita. Talón. Ya en el campamento solo pude explorar esta zona. Parece muy tranquila, pero realmente estamos en la jungla. Es un lugar muy peligroso. Ya me mojé. Voy a mojarse. Voy a mojarme. No quiero caminar por el bosque porque
Es mucho más peligroso caminar por el bosque que por acá, por el río. Uy. La lucha. Los 4 días que estuve en el campamento, solo me recuperé para poder así volver por el mismo lugar que entramos. Salimos exactamente a las 2 de la mañana desde el campamento hacia la orilla, que queda aproximadamente a 30 kilómetros desde el campamento. Caminar de noche es muy bonito, pero también muy peligroso. En el camino encontramos demasiadas serpientes y otros animales, pero me gustó porque escuché muchas aves que logré captar en el eBird. Ladies and gentlemen, estamos volviendo y con el tío estamos regresando ya a la ciudad después de una semana en la jungla amazónica. Me faltan 15 kilómetros aproximadamente para llegar a nuestro destino. Hemos caminado 10 y nos toca rehidratar. Ah, qué rica agua. Agua, pita. Lo que hacía aquí era enfriar mi cabeza porque realmente estaba demasiado caliente. Y también quería disfrutar del momento para despedirme de esta quebrada. Saluda para la camarita. ¿Cómo están, hermanos? ¿Dónde estamos? Estamos en medio de la selva. In the jungle. Estamos a 6 horas de Bahía. 6 horas del campamento base. 6 horas. ¿Cómo están, raza? Downhill, desde aquí que estamos, hasta ahí, hasta abajo, hasta donde. Piola, piola. Piola. Qué relajante. Relax. Listo, mi Relax. gente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Samuel, para todo el mundo. Samuel del Castillo. Ahí está. Yo aquí, Bart de la selva. Estoy aquí en mi jungla. Hace rato escuchamos cerca, muy cerca, un motorongo. ¿No, Samuel? Estaba Aquí, ¿a cuánto? aquí le sentí el ruido. Sí, habrá estado a 3 metros. 3 metros. 3 metros, Ajá. porque era bien fuerte el sonido. Estaba como así, como una junglita. Como van ustedes acá. Como una junglita. Bien tapadito estaba. Y como ya habíamos entrado, habíamos visto pisadas de lotorongo con su bebé. Entonces ya sabíamos, ya pues. Pero no nos esperábamos que el lotorongo estaba ahí, a nuestro lado, nuestro costadito. Pero loco. Ahora, después de una bajada chévere, viene una subida. Una subida. Una lomita. Una lomita. Dale. Ladies and gentlemen, seguimos caminando. Ya vamos 9 horas de caminata. Y nos falta 6 más. 6 más. Estamos a full. Te estoy llevando mis cosas, ¿no? Son pesadas. Pero bueno. Bora, dice para chico. Seguimos. No se olviden que la selva es un tanto peligrosa. Siempre hay que estar atento a todo. Caminar rápido. Aquí en la selva donde estoy caminando
Es una selva intervenida por concesionarios madereros, pero ahora lleva años ya sin ser talada y ahora están haciendo proyectos de conservación aquí y se nota bastante la fauna. Me gusta porque encontré bastante fauna y eso lo torongo que nos hizo asustar, que estaba a 3 metros de nosotros, un torongo con su bebé, una mamá torongo, un toronga. Vamos a seguir caminando. Estoy llevando así mis cosas porque estoy cansado. Cansa. Caminar con mi bastoncito, el bastoncito que me ayuda. 3 patas. Es como caminar con 3 patas. Ahí está Samuel. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Gente. Gracias por todo. Gracias a todos. Y voy a grabar cuando termine esta caminata. Y les compartiré el mapa, toda la ruta también. Llegamos, destrozado la pierna, destrozado el cuerpo, también destrozado. Llegamos casi 27 kilómetros. 27 kilómetros. Sí, 27 kilómetros. Sale corriendo más que mi hermano.